desde la mezcla hasta la fermentación. Y el hidrómetro permitió controlar el nivel de azúcar gracias a la gravedad. Al final del día, controlaban el resultado y tomaban una muestra que flotaba en el tubo. Cuanto más azúcar tienes en el bord, más alcohol vas a producir. Cuando se toma esa muestra y se obtiene mucho azúcar, lo empuja hacia arriba. Al final de la fermentación, cuando el azúcar ha desaparecido y ya hay alcohol, esto empieza a hundirse. En 1842, en la ciudad bohemia de Pilsen, la nueva levadura que fermenta en frío y los modernos hornos para tostar la malta con mayor precisión dieron lugar a una Super Lager, una nueva cerveza dorada conocida como Pilsen que llegaría a inundar el mundo. La cerveza Pilsen es el resultado en la familia de las Lager de la alta tecnología que se desarrolló a partir de 1800. El color de esta cerveza se debe al uso de granos de color muy suave y el control de temperatura que los fabricantes consiguieron a finales del siglo XIX a escala industrial. Y es el padre de nuestras cervezas americanas tipo Pilsen que tanta gente disfruta hoy. La cerveza americana, un tema polémico. Pero una cosa está clara. En el siglo XIX los cerveceros americanos cambiaron la industria para siempre. El largo y a menudo tempestuoso amor de los americanos por la cerveza comenzó en 1620 en las aguas que rodean Plymouth Rock, cuando los pasajeros del Mayflower hicieron un descubrimiento alarmante. Los peregrinos no pretendían llegar a Massachusetts. Sabían que el clima era malo. Querían ir más al sur, pero como escribió William Bradford, su cronista, tenemos que desembarcar. Los víveres escasean, especialmente la cerveza. Así que los peregrinos pararon en Massachusetts a tomarse una cerveza. Los recién llegados no conseguían que la cebada creciese bien, así que hicieron cerveza con lo que pudieron. Hicieron cerveza con la sidra de las manzanas. Los nativos americanos les enseñaron a hacerla con maíz. No disponían de cebada, así que utilizaron otras sustancias fermentables como la fructosa de la calabaza o la melaza de la caña de azúcar. Y eso es lo que usaban como fermento base. Y en vez de lúpulo, utilizaban pícea. La cebada y el lúpulo terminaron por crecer en el Nuevo Mundo y los fabricantes de cerveza americanos se extendieron con las colonias. Naturalmente, las cervezas más comunes eran ales inglesas, fuertes y con mucho sabor, incluyendo una nueva ale de malta oscura tostada conocida como porter, que se convirtió en la favorita de George Washington. Muchos de los padres fundadores fabricaban cerveza. No solo Samuel Adams. George Washington nos dejó su receta de porter en la Biblioteca Pública de Nueva York. Thomas Jefferson fabricaba su cerveza en Monticello. James Madison la fabricaba en sus propiedades y propuso crear una fábrica nacional de cerveza subvencionada por el gobierno. Cuando el conflicto con los británicos era ya inevitable, la cerveza estaba preparada para cumplir con su deber patriótico. Las tabernas, tal y como dijo Daniel Webster, fueron los cuarteles de la Revolución. Cuando los hijos de la libertad querían celebrar una reunión, el método que utilizaban para reunir a la gente era abrir un barril. Algo que todavía hoy se hace para reunir a una serie de personas. Los hijos de la libertad no estaban solos. Las milicias de los pueblos tenían un día establecido para adiestrarse, pero la gente no acudía al adiestramiento. Sin embargo, cuando llevaron un barril para abrirlo al final de los ejercicios, consiguieron una mayor asistencia. Las ales inglesas de los tiempos de la Revolución dieron pie a un nuevo paso en la fabricación de cerveza americana a partir de 1830, con una gran influencia de los alemanes y los checos y su puntera tecnología para fabricar cerveza. Estos nuevos inmigrantes llevaron con ellos las técnicas del viejo continente y poco a poco las extendieron hacia el oeste: Detroit, Chicago, Milwaukee, San Luis e incluso Colorado. Hacia 1805, los nuevos cerveceros llevaron a cabo innovaciones que conducirían a una nueva etapa en la fabricación de cerveza. Pero antes se produjo la refrigeración comercial, que utilizaba amoníaco líquido para conservar el hielo indefinidamente. De repente, los fabricantes de lager podían olvidarse de las 4 estaciones.
La refrigeración artificial les permitió fabricar cerveza durante todo el año, sin tener que envejecerla en cuevas, ya que ahora podían envejecerla en cualquier parte. Adolphus Busch fue el primer fabricante que adoptó esta tecnología. A partir de 1870 también fue pionero en utilizar el vagón refrigerador, que introducía el aire del exterior y lo hacía circular continuamente a través de grandes cámaras llenas de hielo. Un sistema nacional de neveras mantenía un flujo constante de hielo en los trenes. Hacia 1880 los barriles de cerveza fría podían viajar de costa a costa, sobre todo con la ayuda de otra innovación. La pasteurización fue la otra innovación importante que Adolphus Busch introdujo en la industria cervecera. La pasteurización es un proceso sencillo que consiste en calentar la cerveza paulatinamente durante un corto periodo de tiempo y volver a enfriarla. Gracias a esto se puede detener el crecimiento de la levadura, lo que permite conservar la cerveza. Antes de eso, la cerveza salía de la fábrica y normalmente se estropeaba enseguida. La botella de cerveza también se consolidó en esta época. Ciertas innovaciones en la industria del vidrio permitieron controlar con precisión el tamaño de las botellas. Antes de eso, los fabricantes tenían que emplear a gente que las embotellase a mano. Y la última gran innovación, que pese a su pequeño tamaño tuvo una gran importancia, fue el tapón de la botella. Una pequeña pieza de estaño y acero que permitió a los fabricantes tapar la cerveza embotellada sin tener que emplear un ejército de personas para poner tapones. Las máquinas podían ponerlas muy fácilmente, lo que permitió a los fabricantes distribuir sus cervezas por todo el país. El final del siglo XIX fue la era dorada de la fabricación de cerveza en América. En 1880 había 2.300 fabricantes, pequeños y grandes. Los cerveceros americanos ganaban medallas de oro en concursos de cerveza de todo el mundo. Las cervezas americanas estaban entre las más respetadas del mundo. Los fabricantes americanos hacían lagers o cervezas rubias ricas, con mucho sabor. Los varones germano-americanos de la cerveza, hombres como Fred Pabst, Joseph Schlitz, Fred Miller y Adolphus Busch, construyeron salones y jardines cada vez más elaborados en busca de una versión americana del Gemütlich. ¿Y con qué cerveza? Con lager. A finales del siglo XIX, las ale casi habían desaparecido y la cerveza lager era la apropiada para el clima americano. Era una cerveza más suave, más ligera, y durante los cálidos veranos americanos la gente prefería naturalmente este sabor más suave y ligero que saciaba su sed. Pero tan rápido como la tecnología y la cultura se habían combinado para crear la edad de oro de la cerveza americana, la política y la mala suerte conspiraron para acabar con ella. La Primera Guerra Mundial provocó un fuerte sentimiento antialemán. Muchos de los cerveceros americanos eran de origen alemán y las cosas se pusieron difíciles. Y además estaba el mayor reto al que nunca nos hemos enfrentado, la prohibición, que ilegalizó la fabricación de cerveza. Cuando se abolió la prohibición en 1933, el número de fábricas de cerveza americanas se había reducido a 160. La Gran Depresión, la sequía y por último el racionamiento de cereales durante la Segunda Guerra Mundial hicieron que solo los más tenaces fabricantes mantuviesen el negocio. Y cada una de estas calamidades afectó a la propia cerveza. Los fabricantes tenían menos materias puras con las que trabajar. Así que la cerveza se convirtió en algo diferente, de cuerpo un poco más ligero, de sabor un poco más suave. Empezaron a utilizar cosas que conocían desde el siglo XIX como el arroz para suavizar su sabor, y eso cambió el sabor de la cerveza y la forma de beber de los americanos. A mediados del siglo XX la reputación de la cerveza americana había acusado el golpe. Pero otra revolución estaba en marcha. Las pequeñas empresas y los fabricantes caseros se pusieron manos a la obra. En las décadas de prosperidad que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la generación que había servido en Europa y más tarde la generación del baby boom regresaron al continente a hacer turismo y probar las exóticas cervezas europeas. Hacia los años 60 el fenómeno ya había comenzado. Pero no todos estaban satisfechos con las cervezas europeas, especialmente cuando las desembarcaban de enormes contenedores calientes. Los primeros pasos de una nueva generación de cerveceros americanos se dieron en San Francisco en los años 60.
Fue cuando Fritz Mehta se hizo con una cervecera en horas bajas que estaba especializada en ese producto, que no era demasiado popular. Al mismo tiempo regresaba el entusiasmo por los nuevos sabores. Mehta compró la ruinosa cervecera Encore que llevaba en activo desde 1896. A finales de los 70 y principios de los 80, la cervecera Encore era rentable de nuevo y abrió el camino a muchos otros pequeños fabricantes. Otra historia con final feliz surgió en una ciudad de la costa este donde la industria cervecera casi había desaparecido. La primera vez que vine a esta fábrica, aquí en Boston, me enamoré de ella. Era como un karma. Y pensé, quiero montar mi propia empresa en esta vieja fábrica, porque me recordaba a las fábricas de cerveza a las que había ido cuando era un niño. Grande, de ladrillo rojo, con un pequeño patio en el medio. Era el aspecto que debería tener una fábrica de cerveza de primera.